Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visita mosaicboston.com. Padre Celestial, te agradecemos que gracias a Jesucristo, a su persona, a la obra de Cristo, su vida, su muerte, sepultura y resurrección, podemos acercarnos ante tu trono, al salón del trono de la gracia, y podemos hacerlo con valentía y con coraje. No porque seamos justos en sí mismos, sino porque se nos ha dado una justicia que no es la nuestra. Nos ha sido contada. Te damos las gracias por ello, Jesús. Nosotros, ante tu trono, nos humillamos. No merecemos estar en tu presencia, Señor, pero te glorificamos igualmente. Estamos muy agradecidos por tu presencia y te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a ministrarnos con tus santas escrituras y que nos ayudes también a meditar en la belleza de la justificación por gracia a través de la fe. No hay nada que podamos hacer para reconciliarnos contigo. El muro de la hostilidad que hay en medio, no hay nada que podamos hacer para desmantelarlo. Así que es solo por gracia que podemos llegar a ti y es solo por gracia que permanecemos en tu presencia. Así que, Señor, perdónanos de cualquier pecado y orgullo, egoísmo, ensimismamiento, de cualquier pecado, Señor. Nos arrepentimos de todo eso y te pedimos que purifiques nuestros corazones. Y tu palabra, Señor, promete que los puros de corazón son bienaventurados porque verán a Dios. Queremos verte con los ojos del alma. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es Justificados por la fe. Estamos en Romanos 4, del 1 al 12, continuando nuestra serie de sermones. La pregunta que tenemos entre nosotros es, ¿entiendes la gracia? ¿Entiendes la gracia de Dios? Si no, no entiendes lo que significa tener una relación con Dios. Y una de las maneras de saber si entiendes la gracia prácticamente es si ves tu caminar con Dios en términos de tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro. Esta mañana cuando te has levantado estás como, la iglesia hoy. Dices, tengo que ir a la iglesia de nuevo. ¿Viniste con una sensación de monotonía? Madre mía, el sermón va a ser demasiado largo otra vez. ¿O viniste con una sensación de deleite? Como el sermón va a ser muy largo. Alabado sea Dios, que puedo escuchar la palabra de Dios, que puedo adorar a Dios. Tengo que servir a Dios, puedo tomar mi cruz diariamente y seguir a Jesucristo. Bueno, la razón por la que puedes decir eso es por la gracia. No merecemos ser justificados, no merecemos la justicia, ni siquiera la presencia de Dios. Merecemos la condenación eterna. Todo lo demás en la parte superior es la guinda del pastel. Y gloria a Dios por eso. Pero mucha gente ve la fe cristiana como si yo guardo los mandamientos, a un gran trabajo de seguir a Dios, entonces soy aceptado, bendecido, soy honrado. Dios me dará entonces las cosas que quiero. Si guardo sus mandamientos, entonces amo a Dios. Entonces Él me ama. Pero no es así exactamente como funciona. O sea, Juan 14, versículo 15 dice Jesús, si me amas, guardarás mis mandamientos. Todo comienza con el amor. Es un corazón lleno de amor hacia Dios. Es esa energía, esa es la energía. Es lo que nos impulsa hacia adelante. Entonces, ¿de dónde sacamos este combustible? Lo obtenemos del Evangelio. Cuando te quedas sin combustible, y lo harás, y lo haces, ¿alguna vez te has quedado sin combustible? ¿Te sientes, te has sentido como que te estás quedando sin combustible espiritualmente ahora hablando? ¿Alguna vez sientes que te estás quedando sin combustible espiritualmente? Yo me siento así todo el tiempo y entonces tienes que ir a la cruz y decir, Señor, por favor, llena este tanque de gasolina de mis recursos espirituales, llena mi corazón de amor. Y cuando el Señor lo hace, entonces eso te da la energía para ser obediente al Señor. En las últimas semanas hemos estado estableciendo que todos somos culpables ante un Dios santo. Nuestra única esperanza no es solo ser perdonados,
sino ser justificados. Y cuando eres perdonado, Dios dice que no eres culpable. Cuando eres justificado, Dios dice que eres inocente como si nunca hubieras pecado. Y no hay nada absolutamente... O sea, no hay absolutamente ninguna manera de que seamos justificados y de que Dios siga siendo justo fuera de la cruz de Jesucristo. No hay absolutamente ninguna manera de que alguien, en el Antiguo Testamento incluso, el más piadoso de los santos, no hay ninguna manera en que puedan ser justos ante Dios, ni siquiera a través de guardar la ley. ¿Estaba Moisés en una relación con Dios debido a su obediencia a Dios? No es ahí donde comenzó, obviamente. Comenzó cuando Dios lo eligió por gracia. ¿Y qué de los profetas Ezequiel, Jeremías, Isaías? ¿Estaban ellos en una relación con Dios debido a su desempeño moral? No. Dios los eligió y derramó su amor sobre ellos. Fueron justificados por la fe y por Dios. Ni siquiera el padre Abraham fue justificado por las obras. Él fue justificado por la fe fuera de las obras. Romanos 3:28, esa es la corriente de pensamiento. Ahí es donde comienza antes de entrar en nuestro texto, ¿no? Porque sostenemos que uno es justificado por la fe aparte, fuera de las obras de la ley. Esa es la única manera de tener una relación con Dios. Y fuera de la justificación, es decir, por la gracia, mediante la fe. Esta es la doctrina de la justificación, lo que se llama la sola fide. Y si has estudiado lo que es la Reforma, había como 5 solas, ¿verdad? Pero una de ellas es sola fide, que es solo por la fe. Solo por la fe. Y tú dices, ¿era Abraham un protestante? No. Pensé que Abraham era judío. O sea, todas estas cosas son categorías hechas por el hombre. Abraham era un pagano y Dios lo eligió y le dijo, te voy a bendecir. Y Abraham, todo lo que hizo fue creer y Dios le atribuye, le reconoce, le hace justo. Este es nuestro texto hoy, Romanos 4, del 1 al 12. O sea, ¿te gustaría mirar el texto conmigo? Leámoslos juntos. ¿Qué diremos entonces? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Pero qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido encubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues la bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como el sello de la justicia de la fe que tenía mientras era aún incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Esa es la lectura de la santa, inerrante, infalible y autorizada palabra de Dios. Que Dios escriba estas verdades eternas en nuestros corazones. ¿Qué texto tenemos ante nosotros? El contexto es que Pablo nos ha dado la teología de la justificación por gracia mediante la fe. Lo hace al final del capítulo 2, al principio del capítulo 3 y todo el capítulo 4. Todo el capítulo 3, Pero ahora se dirige a un ejemplo histórico de cómo esta es la teología, pero ahora permítame mostrarles una persona real que todos nosotros conocemos, y Pablo aquí señala a Abraham, que era conocido por los judíos como el padre de los fieles. Y por cierto, Abraham es considerado una de las personas más honradas que han vivido en toda la historia de la humanidad.
Los judíos lo señalan como el padre de la fe, los musulmanes lo señalan como el padre de su fe, los cristianos lo señalan como el padre de su fe. La salvación de Abraham, ¿cómo llegó? Esa es la pregunta que se plantea hoy Pablo. Mucha gente piensa que la salvación en el Antiguo Testamento ocurría por guardar la ley. Si guardabas la ley lo suficientemente bien y cuando no lo hacías lo suficientemente bien, pues tenías que hacer un sacrificio. Pero todo lo que eran es pues obras. Ahora, las obras eran la manera de salvarse. Eso es lo que mucha gente piensa hoy. Que el Antiguo Testamento era como un policía malo, el Dios Padre. Ese es el Dios que castiga a la gente. Ese es el Dios que simplemente lanza piedras desde el cielo. Sodoma y Gomorra, fuego y azufre. O sea, eso es el Antiguo Testamento. Y luego viene Jesús y ese es el poli bueno, el buen Padre. Dios es el mismo. Abraham no fue salvado por su desempeño moral, fue salvado porque creyó en Dios y le fue contada justicia. Esperó la promesa del Redentor, el Mesías, que vendrá y pagará la pena por el pecado, el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Ellos, los santos del Antiguo Testamento, miraban hacia adelante, pero nosotros ahora miramos hacia atrás. Ellos ven hacia adelante a la promesa del Redentor, nosotros confiamos en la obra de Jesucristo. Mucha gente que en el Antiguo Testamento piensa más bien que el Antiguo Testamento es un libro aparte, como algo fuera, ¿no? El Nuevo Testamento es un libro nuevo en parte porque el viejo, el nuevo, tú sabes, ¿no? O sea, los nombres aquí, ¿no? Pero por eso yo no lo llamo el Antiguo Testamento y todo eso. Yo lo llamo las Escrituras hebreas. Y luego el Nuevo Testamento, pues es solo un libro. Pero es un solo continuo, ¿vale? O sea, es solo un Dios. Es un pueblo salvado por la gracia a través de la fe. Uno, es la misma historia. Pablo destruye toda esta idea de que hay una separación, una bifurcación señalando a Abraham, que Abraham mismo fue justificado por gracia. O sea, Romanos 4 del 1 al 2, que es nuestro texto, la pregunta que nos plantea es que pues diremos que fue ganado por Abraham, nuestro antepasado según la carne. O sea, ahora, él está diciendo que somos judíos, ¿vale? Pablo era judío descendiente biológico de su antepasado Abraham a través del ADN, ¿vale? Pero si Abraham fue justificado por las obras, tiene algo de qué jactarse. Y me encanta lo que Pablo hace aquí, que es un tremendo punto de enseñanza. Está diciendo que Abraham hizo muchas cosas increíbles, ¿vale? Pero ninguna cosa se puede señalar que hizo y él diga, estoy orgulloso de esto, porque eso es lo que me congració el favor de Dios. No, o sea, y para nada. En el mismo momento en el que señalas algo en tu teología y dices, yo hice eso, es en ese mismo momento en el que puedes discernir que tu teología está hecha por el hombre. Porque la fe verdadera, la fe pura, nos humilla de una manera que nada más lo hace. Y esta es una tentación para los cristianos que han estado caminando con el Señor por un tiempo. Han pasado por batallas espirituales, tengo logros espirituales en mi currículum, has guiado a gente al Señor, he hecho grandes cosas, he sido fiel por mucho tiempo. Y hay una tentación de decir, sí, yo hice eso, mírame, wow. En el mismo momento en el que haces eso, pierdes gracia. La gracia es un regalo del Señor, hermanos, es para humillarnos completamente. Así que, cristianos, tengan cuidado con el orgullo. Si Dios te muestra la salvación, no es por algo grande en ti. Mucha gente piensa, oh, sí, Dios me salvó porque Él sabía que yo iba a ser una gran selección, una buena opción. Yo iba a ser algo de calidad, pero grande. Y Dios lo sabía. Pero 1 de Corintios dice literalmente que si Dios te eligió es porque eres un perdedor. Somos un grupo de perdedores, somos perdedores. Somos unos fracasados morales. Simplemente estamos en bancarrota espiritual y eso es bueno es bueno que estemos en esa posición. El versículo 3 de nuestro pasaje, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿No? La pregunta más importante. La Escritura dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Ahora bien, al que trabaja su salario no se le cuenta como un regalo, ¿no? Sino como algo que le corresponde, ¿verdad? Así que Abraham creyó a Dios, pero no hizo nada todavía. O sea, si vamos a Génesis 15, creyó en Dios y le fue contado, acreditado
como justicia. ¿Alguna vez has tenido tú sabes, números rojos en tu Venmo? No se siente bien, ¿verdad? O sea, si usas Zelle, pues lo siento, pero yo no lo hago. Pero ¿sabes lo que sí se siente bien? Recibir un pago de Venmo que no esperas. Y cuanto más grande es la cantidad, mejor se siente. Y ese sonido de ¡caching! Es una de las cosas más satisfactorias. O sea, yo tengo el teléfono encendido, lo pongo con el sonido activado por si acaso, ¿no? Para recibir eso, ¿no? Pero Abraham tenía un enorme saldo negativo en su Venmo espiritual. Era un pagano que adoraba ídolos, pero Dios le escoge. Un tipo que no tiene antecedentes de la fe, pero Dios lo escoge y contabiliza, le acredita una justicia que no es suya. Una pregunta, cuando tu paga llena, tu salario llega a tu cuenta, no importa cuándo te pagan, quincenalmente, a fin de mes, cuando tu paga llega a la cuenta, ¿cómo te sientes? ¿Lo consideras un salario o un regalo? Bueno, depende de lo mucho que has trabajado, ¿verdad? O sea, si has trabajado mucho en ese mes y miras tu paga y te dices, a lo mejor dices, ostras, he trabajado demasiado. Tengo que relajarme un poquito, este salario no merece la pena, no es suficiente. Pero si no has hecho nada este mes, y si no has hecho, o sea, pero ni una sola cosa, has fingido trabajar, tú sabes, trabajar desde casa, bueno, tú sabes. Si fingiste que trabajabas y luego el pago llega a tu cuenta, yo no sabría eso, esto es hipotético, ¿vale? Pero se siente bien, creo, ¿no? O sea, estás como, wow, no me puedo creer que todavía me estén pagando, no hice nada en toda la semana. No hice nada en todo el mes, pero no puedo creer, esto es un regalo. Es todo gracia. Bueno, así es como deberíamos de ver todo lo que viene de Dios, cristianos. Todo, todo, todo. O sea, cada día, cada buen regalo viene del Padre que está en los cielos. Así que cuando te pagan debes mirarlo y estar como, esto es un regalo. Gloria a Dios. Intenté decir esto a Hacienda. Todo es del Señor, así que no esté sujeto a impuestos, ¿no? Pero no salió el tiro bien. Pero bueno. ¿Pero qué hizo Abraham? Volviendo al tema, ¿no? ¿Qué hizo Abraham cuando Dios lo justificó? No hizo nada. No dice, Abraham obedeció a Dios y fue contado como justicia. Antes de obedecer, creyó. Y la fe no son obras. La objeción aquí es que eso no es justo, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con que no podemos tener una justicia ajena imputada a nosotros mismos? Como si no estuviera diciendo que no es culpable. Estoy diciendo que su pizarra está completamente limpia. Eres justo cuando crees en Jesucristo. Y cualquiera que ha estado en la fe por mucho tiempo, hay una tentación después de un tiempo cuando ves a alguien que ha estado viviendo una vida pecaminosa, luego se arrepiente de su pecado y son justificados por la gracia a través de la fe. Hay algo dentro que te irrita y dices, esto no es justo. He estado trabajando durante años siendo fiel al Señor y esta persona se acaba de arrepentir y todos sus pecados son perdonados. ¿No hay ni una penitencia para él? ¿Nada? ¿Todos sus pecados son perdonados? Absolutamente. ¿Quién es la persona viva más malvada? Si podemos y cambiarla, ¿quién sería? ¿No? Se os ocurrirá algunos nombres, ¿verdad? Depende de tus convicciones políticas, pero vamos a decir a Putin o Bill Gates, si no te gusta, ¿vale? Pero ¿qué pasa con Vladimir Putin hoy en día? Hoy es Pascua en Rusia, en Estonia, en la tradición ortodoxa. ¿Qué pasa si él va a la iglesia hoy? Y se escucha mi sermón. Y dice, oh, ¿todos mis pecados pueden ser perdonados? ¿Todo lo que tengo que hacer es arrepentirme y creer en Jesucristo? Y entonces se arrepiente y cree y sigue sigue el resto de sus días. ¿Es justo que Dios lo perdone sin más? ¿Es justo? No. No es justo. Es gracia. Es mucho mejor de lo que es justo. O sea,
Si tú quieres lo que es justo, entonces tienes que pagar por tus propios pecados toda la eternidad en el infierno. Eso es justo. O si quieres gracia para ti, entonces la gracia tiene que estar disponible para otras personas también. Así es como funciona la gracia. Esto es a lo que Pablo está llegando. En el versículo 3, como podemos ver en nuestro pasaje, hay una cita, está citando aquí a Génesis. Dios se le aparece a Abraham y le dice que esto lo bendecería mucho. Génesis 15:11 habla de que después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor, ¿qué me darás? Pues si sigo sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Todo lo que está diciendo es que Dios es como, voy a bendecirte, te voy a dar mucho favor. Y Abraham dice, Dios, ya tengo dinero, ya tengo ganado, tengo oro. ¿Qué le vas a dar a un hombre que lo tiene todo? Bueno, Abraham no lo tenía todo, no tenía un hijo, no tenía un primogénito, no tenía descendencia. Y dijo, Dios, no tengo hijos, sigo sin hijos. Y en el versículo 3 de este mismo pasaje, Abraham dijo que he aquí no me has dado descendencia y un miembro de mi casa será mi heredero. Y aquí que la palabra del Señor vino a él y este hombre no era su heredero, pero tu propio hijo será tu heredero. Y lo sacó fuera y le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pero Dios le dice, así será tu descendencia. Y él creyó al Señor y le fue contado como justicia. Por cierto, esta es una promesa estupenda. Abraham es un octogenario. Probablemente esté en sus 80 en este momento, en sus 80, no sé. No tiene un hijo. Y le fue prometido que iba a tener, que sus hijos, su descendencia iba a ser como una gran nación. A través de ti bendeciré a todas las naciones como promesa del Mesías Jesucristo. Y Abraham dice, no tengo hijo. Y Dios lo lleva afuera, mira todas las estrellas. Vas a tener más hijos que estrellas en el cielo. Y Abraham cree, pero cree plenamente. No hubo absolutamente ninguna duda. Incluso el Señor le preguntó a Dios, Dios, ¿cómo sabré? Y continuando en el versículo 7, el Señor le dice, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Él dice, Abraham, ¿cómo sabré que la poseeré? La poseeré. Él cree. ¿Cómo sabré que la poseeré? Dios pone a Abraham a dormir y le da una tremenda teofanía. Es una visión de Dios, ¿no? Y Dios jura por lo más alto que puede jurar, promete por lo más alto que puede prometer, promete por sí mismo, jura por sí mismo. Y Abraham creyó y se le contó como justicia. ¿Sobre qué base? ¿En la fidelidad futura? ¿Es eso lo que Dios estaba diciendo? Va a ser fiel en el futuro. Él no fue fiel en el futuro. Abraham habló. Pecó una y otra vez. Se acobardó ante la gente, mintió ante los reyes diciendo que su esposa era su hermana. No, fue contado como justo porque Dios eligió contar su fe como suficiente para hacerlo justo. La gente ha hecho que este texto, Romanos 14, sea problemático al enfrentarlo con Santiago 2. Así que nuestro texto dice que eres justificado por la gracia a través de la fe. Pero luego Santiago 2 aparentemente argumenta lo contrario, que no somos justificados por la fe, sino que estamos justificados por obras. Pero esa es la lectura superficial, así que voy a leerlo y luego nos involucraremos y mostraremos que no hay ninguna contradicción. Está diciendo básicamente lo mismo desde diferentes perspectivas. Versículo 14 de Santiago capítulo 2. Y leo, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario y uno de ustedes dice, vaya en paz, caliéntese y sáciense, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve?
Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muestra tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Me gusta Santiago. Era medio hermano de Jesucristo y fue pastor en Jerusalén durante mucho tiempo. Pero me gusta Santiago porque va directo al grano. ¿Crees que tienes fe salvadora? Me dices que amas a Dios, pero ni siquiera amas a la gente que está necesitada, así que no amas a Dios. Y no tienes fe salvadora si tu corazón no se mueve para ayudar a la gente y sus necesidades prácticas. Eso es lo que quiere decir. En el versículo 18, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Pero los demonios también creen y tiemblan. Es increíble, es potente esto. Dice que los demonios son tremendos teólogos, básicamente. Saben todo lo que hay que saber de Dios. Satanás es el mayor teólogo. Conoce la Biblia mejor que cualquiera de nosotros. Ellos creen y se estremecen. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un demonio y un cristiano? La diferencia es el amor de Dios. No importa lo mucho que sepas de Dios. Si no amas a Dios, entonces no eres un hijo de Dios. A partir del versículo 20. ¿Estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Y continúa. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Mucha gente apunta a este texto y dice, aquí está. O sea, esto es el punto importante contra la doctrina de la gracia a través de la fe. Pero el versículo 24, veis que la persona se justifica por las obras y no por la fe. Es un claro repudio, ¿verdad? Es una clara contradicción en las Sagradas Escrituras. Y lo que hace las cosas aún más interesantes es que tanto Pablo como Santiago utilizan la misma figura histórica, Abraham. Y usan la misma palabra griega para justicia, tanto en Romanos como en Santiago. ¿Se contradicen los textos entre sí? No. No pueden serlo, no puede ser, porque ambos libros están escritos por el Espíritu Santo. Primero, necesitamos establecer la intención del autor. ¿Qué quiso decir Santiago? ¿Qué quiere decir el autor? Lo cual es una pregunta importante siempre que se estudia la Biblia. No estudies la Biblia solo para decir qué significa para mí. Siempre que leas la Biblia y digas qué significa para mí, te estás poniendo en una posición de autoridad. No. Así no se lee la palabra. Se lee la Sagrada Escritura bajo la luz de la misma palabra. Implica que el Dios del universo elige hablarnos a través del texto. Y es preguntarnos, ¿cuál es la intención del autor? Y bueno, aquí en este caso, afortunadamente, Santiago sale y nos dice la pregunta que está tratando de responder. En el versículo 14, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe pero no tiene obras? ¿Puede esa fe salvarle? Lo que está diciendo es que si tu fe no cambia tu vida, entonces no tienes una verdadera fe salvadora. Porque creer en Jesucristo no es solo un ascenso intelectual de cómo
Sí, voy a creer algunos hechos sobre Dios. En mi mente conozco estas cosas sobre Dios, por lo tanto soy un cristiano. Si tu fe, si tu cristianismo solo se queda en tu mente y no penetra en tu corazón y agita tu corazón, no eres un cristiano, no eres un seguidor de Dios. ¿Le importa a Dios los hechos de nuestra fe? Sí. Nos tomamos la doctrina en serio. Leemos las Sagradas Escrituras, las estudiamos. ¿Qué dice la palabra? De hecho, a Dios le importan los hechos de nuestra fe. A Dios también le importan los sentimientos de nuestra fe. A Dios le importa que nuestros corazones estén llenos de amor por Él y por la gente. Quiere que nuestros corazones estén llenos de celo por Él para que vivamos de forma digna y así conocer a Dios. Y si no lo haces, entonces tus hechos son lamentablemente ineficaces para salvarte de la ira de Dios. Si crees que Dios es uno, haces bien. Incluso los demonios creen y tiemblan, dice el versículo 19. Ellos creen que no se someterán. ¿Tú crees? Tremendo. ¿Amas a Dios? La frase completa que usaron los reformadores es: la justificación es por la fe solamente, pero no por una fe sola. Porque lo que significa creer en Jesús significa reconocerlo como un Dios santo y te das cuenta de que has pecado contra Él, y creer realmente en Él es arrepentirse de tu pecado. Y el arrepentimiento significa que hay un cambio de vida, es un cambio de mente que lleva a un cambio de corazón, que luego también consecutivamente lleva a un cambio de dirección en la vida. Y en el momento en el que ejerces la verdadera fe salvadora, cambias. Te conviertes en una persona nueva creación en Jesucristo. Estás lleno del Espíritu Santo, todo cambia. ¿Sabes? A veces puedo saber si alguien es cristiano con solo mirar a los ojos en público. Estaba en la televisión el otro día y vi a esta anciana. Yo podría decir, al mirarla, simplemente que ella era una creyente. Se podría decir, una persona diferente, hay una paz, calma, un gozo. Pero si eres fiel, va a haber sufrimiento. Mucha gente profesa la fe, pero no poseen la fe porque no les cambia. Las obras deben fluir de nuestra fe, pero nunca son la base de la justificación. Son la confirmación de la justificación. Recuerdo cuando nació mi hija Sofía, yo tenía 26 años cuando tuve a la niña, ¿no? ¡Wow! Una locura. Increíble, ¿no? Recuerdo que tenía un miedo mortal al síndrome de muerte súbita infantil. O sea, me decía, ¿qué estás diciendo? Me estás diciendo que hay una cosa en la que un bebé simplemente muere, ¿no sabes por qué? Y ellos decían, sí, eso no es bueno. Así que por la noche me despertaba y me acercaba a su cuna y escuchaba para ver si estaba viva. ¿Qué buscaba como prueba? Fui a su certificado de nacimiento y dije, oh sí, está viva. Aquí está la prueba. No. ¿Qué busqué? No, eso no fue lo que hice, ¿verdad? O sea, respira, hay latidos de corazón, bueno, y hice todas estas cosas, ¿no? O sea, me acercaba a ver si estaba bien. Bueno, eso es lo que está diciendo Santiago. El trabajo es el latido del corazón. Las obras son el aliento. Cristiano, tienes obras. Ese es el signo de la vida. Ese no es el origen de la vida. El origen de la vida espiritual es la justificación por gracia mediante la fe. La prueba de la fe salvadora es una vida de obediencia al Señor. ¿Tendría Pablo algún problema con lo que dice Santiago? No. De hecho, están en la misma página. Están en la misma posición. Mucha gente dice, Pablo, todo lo que predicó fue la justificación por gracia a través de la fe. Y eso lleva al libertinaje, donde la gente solo toma la gracia barata. Y dice, está bien, puedo ser perdonado. Tú sabes. ¡Hala! Puedo ser perdonado cada vez que peco, así que pues sigo pecando, ¿no? Solo vuelvo a Jesús para obtener perdón de vez en cuando. Pero Pablo comienza en Romanos con su propia tesis.
Él es el tipo que predicó la gracia, la justificación por la gracia a través de la fe. Pero Romanos 1:5, su tesis es, y esto es por lo que estoy escribiendo, ¿no? Y esto es por lo que Jesús lo eligió, ¿no? Por quien hemos recibido, por Jesús, hemos recibido la gracia y el apostolado. Para llevar a cabo, ¿qué? La obediencia de la fe por el bien de su nombre entre todas las naciones. Él dijo, recibimos la gracia para que ustedes reciban gracia. Recibimos gracia para ser obedientes a Dios. Y este es el apostolado. Y extendemos la gracia a ustedes. ¿El propósito de esta gracia? Simple. Para que vivas una vida de obediencia. De esto se trata 1 Corintios 15:10, uno de mis versículos favoritos, donde Pablo dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y me encanta esa parte, ¿no? Mucha gente se detiene ahí. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero luego continúa. Pero la gracia de Dios no fue en vano conmigo. No fue en vano porque yo trabajé más que todos ellos. Está hablando de los otros apóstoles. Es una cosa salvaje para decir, porque estos apóstoles trabajaron muy duro. Y Pablo dice, yo trabajé más duro que todos ellos. No fui yo, fue la gracia de Dios en mí. Comienza con la gracia y termina con la gracia. Soy lo que soy por la gracia. Recibió la gracia de ser obediente al Señor. Y ese es el punto. Si recibes la gracia es para ser obediente al Señor. Tanto Pablo como Santiago señalan a Abraham, pero en diferentes momentos de la vida de Abraham, lo cual es importante. Porque si estás caminando con el Señor diariamente, el tiempo pasa y estás en un lugar completamente diferente espiritualmente hablando, ¿no? Como si hoy caminas con el Señor y mañana caminas con el Señor y al día siguiente caminas con el Señor si regresas la próxima semana. Y debes de estar en un lugar diferente espiritualmente, seguramente. Y mientras más hagas eso, mientras más encadenes estas victorias, solo siguiendo fielmente al Señor diariamente, un mes pasa, 6, y deberás de ser un ser espiritual categóricamente hablando, ¿no? Y diferente. Un ser humano lleno del Espíritu de una manera completamente diferente. Tu carácter debería ser diferente. Tus esperanzas, sueños, pasiones, propósitos, diferentes, pidiendo la voluntad de Dios de una manera que nunca has pedido la voluntad de Dios. No solo orar por cosas, mucha gente solo ora por cosas, que Dios me envíe esto, que Dios me dé esto, que Dios me ayude a pagar el alquiler, que Dios me ayude a conseguir un trabajo, a conseguir una novia, que Dios me ayude. O sea, ¿cómo podemos hablar? Dios y Dios, como podemos tener una conversación como tú y yo. ¿Qué hay en tu corazón? Pero cuéntame cuáles son mis esperanzas para ti. No solo dame cuáles son tus esperanzas para ti. Eso es lo que ocurrió con Abraham. Pablo señala a Abraham en Génesis 15 y esto fue antes de que naciera Isaac. Todo lo que Abraham podría hacer era confiar en Dios. Todo lo que tenía era la palabra de Dios. Eso es todo lo que tenía. Ya sabes, confía en Dios. Y luego Santiago señala a Abraham en Génesis 22, que fue mucho después de que Isaac hubiera nacido. Y Abraham había criado a Isaac, lo había engendrado, cuidado desde pequeño, ¿no? Lo había amado desde pequeño, le enseñó a caminar. Probablemente le enseñó a montar en camello, no lo sé. Le enseñó a trabajar. Simplemente derramó su amor sobre este niño. Y entonces Dios viene a él cuando Isaac ya es... los teólogos dicen que probablemente era un adolescente. Dios dice, toma tu hijo único, a quien amas con todo tu corazón, el hijo de la promesa, dice, y quiero que lo sacrifiques. Y Abraham no discute con Dios. No dice, Dios, ¿cómo has podido? ¿Cómo te atreves? ¿Quién eres tú para decirme que sacrifique a mi hijo amado? Pero no. Abraham emprende un viaje de 3 días con su hijo de noche y de día hasta el monte Moria. Sube a la montaña y finalmente llega a la cima, ata a su hijo, toma un cuchillo, está a punto de sacrificarlo y Dios envía un ángel del Señor que lo detiene. Y el ángel del Señor le dice, Abraham, ahora sabemos que temes a Dios.
No solo creía en Dios, temía tanto a Dios que estaba dispuesto a obedecer a Dios hasta el punto de sacrificar su posesión más preciada. Y entonces Dios envía un carnero que estaba atrapado en la espesura de los espinos en un arbusto, y eso es lo que al final acabó sacrificando. Y eso es un prototipo de Cristo. Esta corona de espinas. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues ¿cómo creció la fe de Abraham desde Génesis 15 a Génesis 22? Simplemente caminando diariamente con el Señor. Y eso comenzó este viaje, este espacio, este viaje espiritual comenzó simplemente creyendo a Dios el primer día. Dios, creo. Y fue para él contado como justicia. El versículo 4 de Romanos 4, ahora bien, al que trabaja, su salario no se le tiene en cuenta como un regalo, sino como algo que le corresponde. Al que no trabaja, sino que cree en la justicia, sino que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada como justicia. Pablo, espera, ¿qué? ¿Cómo acaba de llamar el Padre nuestra fe? ¿Cómo? Versículo 5, Dios que justifica a los que... Digamos esta palabra juntos. Justifica al impío. ¿Llamó a Abraham impío? Si Abraham es impío, ¿qué esperanza hay para cualquiera de nosotros? Ese es el punto. No hay esperanza. No había esperanza para Abraham aparte de Jesucristo, fuera de Jesucristo. No hay esperanza para ninguno de nosotros aparte de Jesucristo. Somos impíos. La palabra aquí en el original es sucio. Alguien que es sucio en el sentido de que viola los primeros 4 mandamientos, las primeras tablas de la ley. El primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Abraham tenía otros dioses delante de él. Culpable. No harás ídolos. Hizo ídolos. ¿Quiénes eran los caldeos? Adoradores de ídolos. No usarás mi nombre en vano. Dios usó el nombre de Dios en vano. El sábado obviamente no era una categoría para él. Rompió ya los 4 mandamientos. No amó a Dios con todo su corazón, alma, fuerza y mente. Impío, malvado, sucio. Y Dios lo cuenta como justo solo porque creyó en Dios. Él creyó en la palabra de Dios y Dios es como, muy bien, eres justo, estás dentro. Estás dentro. Eso es todo lo que se necesita. Lo que se necesita. Y esto es lo que prepara al cristianismo de cualquier otra religión. Porque es una religión pura. Religión pura significa de que, es Dios, que es de Dios completamente, sin categorías hechas por el hombre. Lentes caídas de interpretación. ¿Sabes que cuando hay una categoría hecha por el hombre en una religión, una visión del mundo o una fe, cuando la gente empieza a pensar cosas o a enseñar cosas como esta, como que si haces mal, más bien que mal, entonces irás al cielo? Esa es la premisa en la que se basan todas las religiones. Si eres más bueno que mal, entonces Dios te perdonará tus otras cosas e irás al cielo. Esa es la religión americana. La mayoría de las religiones americanas tienen alguna vez... Bueno, he estado escuchando música country últimamente y es muy relajante. Pero la música country tiene mucho que ver con el cristianismo. Habla del cristianismo todo el tiempo, de la iglesia en sus porches o bebiendo cervezas, viendo el sol, la puesta de sol, el amanecer. Es todo lo que necesito, ¿no? Eso es Dios para mí. Dios me perdonará. Dios es amor. Hombre, no tengo nada que hacer por Dios. Puedo vivir como quiera. Eso no es el cristianismo. No enseñamos que se puede ganar la salvación. Si enseñáramos eso, nuestra campaña de construcción sería mucho más efectiva. Recaudar dinero para un edificio sería tan fácil. Todos somos pecadores. Encontramos una manera de expiar. Vamos a encontrar una manera de expiar su pecado. Una adoración de cualquier cantidad a nuestro ministerio y así vuestros pecados van a ser perdonados. Perdonados. Pondremos un pequeño confesionario. Puedes compartir todos tus... son $50,000. No hay manera. Eso es una maldad, ¿sabes? Oh madre mía, ni siquiera Jesús puede salvarte. Así es como la Iglesia Católica, antes de la Reforma, así es como construyeron todos sus edificios
preciosos en el Vaticano, etcétera, etcétera. Literalmente tenían un dicho que debido al purgatorio, como cuando tu amado muere y ellos van al purgatorio, porque no estoy seguro de dónde fueron al infierno. Pero crearon esta categoría llamada purgatorio donde nada por si acaso, tú sabes, ¿no? Y tenían este dicho que cuando una moneda en las arcas suena, un alma sale del purgatorio, ¿no? O sea, necesito ganar miles de millones de dólares de hoy, ¿no? O sea, pero eso es como, ¿por qué crees que hay nombres en todas partes? O sea, vamos a hacer una donación, poner su nombre en el vitral, hay una donación lo suficientemente grande para poder darte un salón abajo con tu nombre. No. Expía tus pecados. No. No puedes expiar tus pecados, es imposible. Solo Jesús, hermanos, puede expiar tus pecados. Abraham no hizo nada, simplemente creyó en el que justifica a los impíos y su fe le fue todo lo que necesitó para ser contado como justo. Y eso mismo se puede hacer por nosotros. Fue hecho para Abraham. Y luego Pablo señala a David. En el versículo 6, así como David también habla en la bendición, es la bendición de aquel a quien Dios le cuenta justicia fuera de las obras. Bienaventurados aquellos a quienes se le perdonan sus actos lícitos, se le cubren los pecados. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le contará su pecado. Aquí está hablando de David después de su pecado atroz, cometiendo un adulterio con otra mujer de otro hombre y luego crea una forma en la que Urías, el marido de Betsabé, muere en el campo de batalla, todo orquestado por David. Y luego es confrontado por el profeta Natán, quien lo llama, y David sabe muy bien lo que siente tener la ira del desagrado de Dios, el desfavor de su alma. Esto ocurrió durante un año. Trató de fingir que no estaba allí, pero no estaba. Este es el desgaste, el gemido interior, su fuerza minada como en un día caluroso de verano. Y entonces David escribe el Salmo 32 sobre el arrepentimiento y sobre la mayor bendición que existe. Habla de la bendición. ¿Qué bendición es esta? La que Dios cuenta como justicia fuera de las obras, olvidando los pecados, olvidando las obras sin ley, cubriendo pecados. Las Escrituras dicen que Dios, el Dios omnisciente del universo, que lo sabe todo y nunca olvida nada, en el momento en el que nos arrepentimos, dice que echa todos nuestros pecados tan lejos como el este está del oeste. ¿Qué tan lejos está el uno del otro? Dios elige olvidar nuestro pecado. Elige olvidar nuestro pecado. Simplemente lo olvida. Lo olvida. Él elige olvidar nuestro pecado, no lo trae de nuevo a coalición. Satanás lo hace. Satanás es el acusador. Dios elige no traerlo a coalición. ¿De qué hablan las Escrituras cuando hablan de la bendición? ¿Qué significa ser bendecido por Dios? Muchas traducciones inglesas toman las bienaventuradas y toman la palabra griega makarios, que significa bendito a los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Bueno, mucha gente dice, Macario significa feliz. Felices los que lloran y se lamentan porque son justos. ¿Feliz? ¿Sabes que la palabra feliz no está en la Biblia? Estaba meditando sobre esto esta semana porque el mundo promete felicidad y miro la Biblia y me digo que no está ahí. Hay cosas que me hacen feliz. Una porción de pizza, soy feliz. 2 rebanadas de pizza, realmente feliz. 3 trozos de pizza, 4 rebanadas, ya no hay más felicidad, vamos. Solo me siento triste, ¿no? Simplemente, ¿qué he hecho? Estar en forma, meterme toda esta pizza en la boca Pero las Escrituras prometen alegría y la forma en la que se obtiene, gozo, ¿no? Es gozo en la presencia de Dios. Así que, ¿me estás diciendo que el peso del camino del gozo es el sufrimiento? Sí. Jesucristo, por el gozo que le fue propuesto, tomó la cruz. No hay felicidad sino bendición. La bendición es la proximidad a la presencia de Dios. Una de mis bendiciones favoritas es la de Números 6,
el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. Aarón, el gran sumo sacerdote, que ora una oración de bendición sobre el pueblo de Dios y dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga piedad de ti. Y el Señor levante su rostro sobre vosotros y os dé la paz. Eso es un paralelismo. Cada estrofa dice lo mismo pero con palabras diferentes. El Señor te bendiga. Es paralelo a el Señor haga brillar su rostro sobre ti. Así que es una bendición cuando el rostro de Dios se vuelve hacia ti. La idea que se refuerza con la tercera línea: el Señor haga brillar su rostro sobre ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la bendición es siempre en términos de su proximidad a la presencia de Dios. Eso es lo más grande que puedes experimentar. La mayor bendición es la presencia de Dios. Eso es el cielo. El cielo es solo la presencia de Dios. No hay nada en el camino de la presencia de Dios. Adán y Eva se regocijaron cuando Dios vino en el fresco del día. Estando en su presencia era la luz de su rostro. Y luego cuando pecaron, fueron desterrados y exiliados ¿de qué? Del jardín. De la presencia de Dios. De la bendición. Así que lo único que les quedó fue la maldición. Ser maldecido por Dios es tener a Dios dándote la espalda. Su gracia y su paz se alejan de ti. Así que ser bendecido por Dios es ser bienvenido a su presencia. ¿Y cómo podemos obtener esta bendición? Solo si nuestros pecados son removidos de nosotros. Bienaventurados son aquellos, versículos 7, cuyas obras sin ley, esto es, romper la ley de Dios, las obras sin ley son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. ¿Con qué? ¿Cubiertos con qué? Con la sangre de Jesucristo que llevó nuestros pecados sobre sí mismos, cubiertos con la gracia. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le contará su pecado. Esta, hermanos, es la mayor bendición que existe. Es la mayor bendición que tenemos para ofrecer. Que en el mismo momento que vienes al Señor y confíes en su palabra, que todos tus pecados serán perdonados si te arrepientes y sigues a Cristo. Tienes una justicia que no es tuya. Todos tus pecados son perdonados en el pasado, el presente y el futuro. Tu eternidad es asegurada y esta es la mayor bendición. ¿Y para quién está disponible esta bendición? Versículo 9. ¿Es esta bendición entonces solo para los circuncisos o para los incircuncisos? ¿Dónde decimos que la fe fue contada a Abraham como justicia? ¿Cómo le fue contada, no? ¿Antes o después de ser circuncidado? No, no fue después, sino antes de ser circuncidado. Así que la pregunta es, ¿atribuyó Dios la justicia a Abraham por el acto fiel de obediencia y circuncisión de Abraham? Mucha gente se equivoca y dice que Abraham fue circuncidado. No fue circuncidado. No hubo nada pasivo en su circuncisión. Dios viene sabiendo que el tipo tiene 99 años. Él dice, te vas a circuncidar. ¿Encomiable? Sí. ¿Valiente? Sí. ¿Digno de mención? Definitivamente. ¿Suficiente para justificarlo ante Dios? No, ni siquiera eso. Abraham creyó en la palabra de la promesa de Dios y se le contó como justicia. La circuncisión no justifica a nadie ante Dios. El bautismo no justifica a nadie ante Dios. El único instrumento de justificación es la fe. Y aquí dice que la circuncisión es una señal y también un sello. Y eso es lo que es el bautismo. Es también para nosotros. La circuncisión era una señal del antiguo pacto y el bautismo es una señal del nuevo pacto. Ambos son señales. Son sellos. Versículo 11. Recibió la señal de la circuncisión como un sello de la justicia que tenía por la fe mientras aún estaba incircunciso. El propósito era hacerlo el padre de todos los que creen sin estar circuncidados para que sea la justicia lo que se les cuente a ellos también. Está diciendo que la circuncisión era una señal. Apunta a algo más. Se supone que señala la realidad interna de que tu corazón ha sido circuncidado por Dios. Tu corazón que está cubierto de pecado y dureza, desilusión, cinismo y
Dios circuncida todo eso. Hace que tu corazón sea tierno. Y ahora eres salvo. Esa es la señal. El bautismo es similar, es una realidad exterior de algo que sucede en el interior. Por eso practicamos el bautismo aquí en la iglesia, en Mosaic. Me levanto y digo lo mismo justo antes del bautismo. Digo que el bautismo no te salva. Eres salvado por gracia a través de la fe, pero el bautismo es una señal externa de una realidad interna. Es como un anillo de bodas, mi anillo de bodas me hace casado. Tengo 2 anillos de boda. Una esposa, 2 anillos de boda porque en Rusia los llevan en la mano derecha. Es una señal de que estamos casados. Alabado sea Dios. Seas exterior, señal exterior, realidad interior. Y de la misma manera es un sello. Y eso es fascinante porque la palabra griega del Nuevo Testamento para sello se remonta al anillo del sello de un rey. Cuando el rey escribe una carta o un decreto y toma cera y la pone al pie, esa es la firma. Y pone su anillo de sello. Ese es el mensaje del rey. Bueno, ¿cuál es nuestro sello, cristianos? Estamos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos la bendición de la presencia de Dios cada día. Cuando te arrepientes de tu pecado, Dios está contigo. Él te llena con el poder de su Espíritu. Por eso es tan importante perseguir la justicia diaria, la justicia práctica, la justicia posicional que se nos da, pero la justicia práctica presente de perseguir a Dios, porque mientras más te acercas a Dios, más poder del Espíritu Santo obtienes. No somos salvos, también estamos sellados. Abraham recibió la señal de la circuncisión, un sello de la justicia de la fe. El verso 12 es el punto de partida. Y para hacer de él el padre de los circuncisos que no están simplemente circuncidados, sino que caminan en las huellas de la fe de nuestro padre Abraham, tenía, antes de ser circuncidado, caminar en las huellas. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, antes de pecar contra Dios, solían dar paseos diarios con el Señor. ¿Alguna vez has hecho una caminata de oración? Me encanta eso. Imagínate dar un paseo de oración y que Dios esté ahí. Es lo que hacían cada mañana. Caminaban con Dios. La palabra era halakha, caminar con Dios. Y luego fueron desenterrados porque dejaron de caminar con Dios. Porque las Escrituras dicen que Enoc caminó con Dios y no fue más. Caminó con Dios. Encontró una persona justa que caminó con él. Noé caminó con Dios, los profetas caminaron con Dios. Luego viene Jesucristo, el gran Mesías. ¿Y qué dice Jesucristo? Discípulos, ¿qué decís? Seguidme. ¿Qué significa eso? Significa que en el día a día caminas con Dios. Halakha. Caminas con Dios. Donde quiera que vaya, lo sigues y caminas. Vamos, Señor, me estoy moviendo. Avanzamos siguiendo al Señor en las huellas de la fe. En conclusión, Cristo lo pagó todo. Lo pagó todo. Lo sufrió todo. Terminado está. Ha terminado, ha ganado. Estoy meditando en esta frase de ha sido terminado. En la cruz, Jesucristo, antes de morir, antes de exhalar su último aliento, dijo, ha sido terminado. ¿Qué está terminado? ¿Qué está siendo terminado? Y luego dice que la cortina que separaba a la gente del lugar santísimo en el templo, este velo grueso, se rasgó de arriba abajo como si Dios simplemente lamiera su mano y dijo, ¡boom!, lo rascara. ¿Qué ha pasado? Ahora tenemos acceso a la presencia del Santo, al lugar santísimo, gracias al sacrificio de Jesucristo. No sé dónde estás en tu fe, pero hoy te desafío a dar un paso más cerca de Dios. Donde quiera que haya un lugar de desobediencia, un paso más cerca de Dios.
Si ni siquiera estás seguro de que eres un cristiano, si no estás seguro de que eres un hijo de Dios, hoy todo lo que tienes que hacer es adorar ahora a Dios, a orar. En tu corazón de corazones, ora, clama a Dios y dice: Dios, sálvame, ten piedad de mí, dame gracia. Dios, creo en ti, confío en ti, y entonces Dios te dará la mayor bendición que existe. Tus pecados son encubiertos, perdonados, ya no se cuentan contra ti, y la justicia de Cristo te es contada. Terminaré con Tito, capítulo 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por esta bendita, bendita palabra y por la mayor bendición que existe, que es la bendición de tu presencia. Espíritu Santo, te damos gracias, damos la bienvenida ahora mismo. Y mientras te adoramos, te ruego que te adoremos también ahora de todo corazón, con todo lo que tenemos, porque eres digno de adoración. Gracias, Jesús, por la gracia. Y te pido que nos hagas un pueblo que tome tu gracia y que no lo tomemos en vano. Que nos transformes, Señor. Te pido que nos capacite para convertirnos en poderosos hombres y mujeres de Dios que hagan cosas increíbles por tu nombre, por tu reino. Oramos esto en el hermoso y poderoso nombre de Jesucristo. Amén.